Muy bien, pues habiendo tenido un tiempo de oración conforme a la palabra de Dios y también un tiempo para cantar los atributos de nuestro Dios y Salvador, ahora vamos a la palabra. Así es que acompáñenme en sus Biblias a la carta de Pablo a Tito. Hemos estado estudiando esta carta pastoral, la carta de Pablo a Tito, y estamos ubicados en el capítulo 2. Así que acompáñenme por favor al capítulo 2 de Tito. Hoy es domingo 24 de mayo del 2020 y estaremos viendo los versículos 6 al 10 de Tito capítulo 2 y he titulado esta enseñanza La gracia modelada en su tercera parte que corresponde a jóvenes y siervos. Así es que vamos ahí a Tito capítulo 2 y leemos lo que dice a partir del versículo 6 hasta el 10. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por este privilegio, esta libertad que tú nos concedes para abrir tu palabra y exponernos a ella. Conforme a los dichos del salmista, que dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Oramos, Señor, para que tú guíes nuestro caminar conforme a tu palabra. Disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser para recibir, atesorar, amar y responder, Señor, a tu palabra. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu bendita palabra. Usa mi vida, Señor, para ser ese instrumento, ese canal por el cual tú envías tu palabra a cada uno de los oyentes. Y enviándola, cumples tu propósito, Señor, para el cual tú la haces llegar. Gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiadamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. La gracia modelada en su tercera parte. Los cristianos somos especímenes raros en este mundo, o al menos deberíamos aparecer diferentes a la corriente de este mundo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice al respecto: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Como ciudadanos del cielo, los cristianos vivimos temporalmente en este mundo como si fuéramos extranjeros, de paso solamente, como peregrinos. Y mientras estemos aquí, es necesario que reflejemos en nuestra vida diaria nuestra verdadera ciudadanía, y esa es la celestial. Mientras estemos aquí, tampoco podremos evitar ser señalados como diferentes y aún acusados como de malhechores, lo cual en realidad está bien siempre y cuando lo hagan mintiendo, que al acusarnos de hacer malas obras lo hagan mintiendo, porque si nos ganamos esa acusación, ese es asunto muy distinto.
A fin de cuentas, cuando esos que nos señalan como raros se conviertan por la gracia de Dios, reconocerán, dice Pedro, la obra de Dios en nosotros y le darán gloria. Cuando Él llegue a sus vidas por su misericordia y su gracia, entonces van a decir, entiendo entonces por qué el comportamiento de estos cristianos. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, pero no solamente eso, sino respaldarlo con nuestra conducta. Aun cuando nuestro testimonio en sí mismo no salva a nadie, es algo que Dios usa para cumplir sus propósitos salvíficos en aquellos que Él ha elegido para salvación. Es decir, el fiel testimonio de los cristianos tiene un valor tremendo en el evangelismo. Mediante ese testimonio, mediante nuestra manera de vivir, nosotros podemos ser un estorbo para que otros se acerquen al cristianismo genuino. O por el contrario, podemos ser un conducto por el cual algunos se interesen y se acerquen a la enseñanza bíblica. En época de crisis como la que estamos viviendo, ¿qué es lo que transmitimos a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Les transmitimos preocupación, temor, desesperanza, egoísmo? ¿O les transmitimos confianza en Dios, paz, dominio propio, esperanza, disposición para ayudar? ¿Qué es lo que ellos ven en nosotros? En esta sección de la carta a Tito, en la que Pablo da instrucciones para la aspiración de cada miembro de la iglesia, como vimos anteriormente, ancianos, ancianas, mujeres adultas, mujeres más jóvenes, y veremos hoy hombres más jóvenes y aún los siervos, él presenta 3 razones por las cuales es imperativo el buen testimonio. 3 razones por las cuales es imperativo el buen testimonio. Si su vida refleja la sana doctrina, entonces, número 1, la palabra de Dios no será blasfemada. Número 2, los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de ustedes. Y número 3, la enseñanza acerca de Dios, el Salvador, será atractiva en todos los sentidos. Ahora, no quiere decir con esto que los enemigos necesariamente se van a callar y van a dejar de contradecir, insultar o inclusive perseguir a los que enseñan el mensaje puro del Evangelio. Lo que quiere decir es que no se les dará ocasión de presentar una acusación seria y válida contra Dios y su palabra. ¿Cómo evitamos ser piedra de tropiezo para otros? ¿O cómo hacemos para que el cristianismo sea atractivo? Nuestra conducta refleja lo que creemos. Y si no actuamos conforme a la verdad bíblica, entonces lo que decimos creer pierde validez y nuestro evangelismo también pierde poder. Afirmamos, conforme a Tito 2:14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por lo tanto, si vivimos en las obras de maldad, en realidad no se ha efectuado tal redención. No se trata de perfección, sino de convicción que derive en el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios, celosos de buenas obras, con actitudes y acciones puras, siendo santificados progresivamente. De manera que el apóstol Pablo continúa instruyendo a Tito acerca de la aspiración que todo cristiano debe tener. Es decir, por el poder de la gracia, dice, aspiren a vivir en este mundo de manera sobria, justa y piadosamente,
apartándose de toda impiedad y de los deseos mundanos, siendo celosos de buenas obras. Ya vimos anteriormente la exhortación que hace a los hombres y mujeres maduros, así como a las mujeres más jóvenes. Ahora toca su parte a los varones más jóvenes y aún a los siervos. Veamos entonces, en cuanto a los varones más jóvenes, Pablo le dice en los versículos 6 y 7, exhórtalos a sí mismo, o exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Es decir, exhórtalos a vivir una vida prudente y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Y aquí debo aclarar que jóvenes se refiere a los que no encajan en la clasificación de ancianos que ya trató anteriormente y que dijimos que andaban más o menos arriba de los 50 años. Así es que, buenas noticias para muchos de ustedes, menores de 50 años, la Biblia los llama jóvenes o menos viejos, si queremos verlo así, que los adultos mayores. Y Tito mismo estaba en ese grupo de edad. No se refiere a los nuevos en la fe. Entonces hubiera usado el término neófito, como lo usa en su carta a Timoteo. Así que le dice, exhorta a sí mismo, de manera semejante, al igual que lo haces para con los demás, también a los jóvenes, exhórtalos. Y exhortar quiere decir animar para llevar a cabo. Pedir fervorosamente implica implorar esperando una respuesta, esperando una reacción. Pocas palabras, le dice, haz un llamado a los varones para que sean prudentes, presentándote tú o mostrándote tú como ejemplo en la enseñanza y en la práctica. Vemos aquí que el pastor debe exhortar a los varones a conducirse con prudencia, respaldando dicha exhortación con la enseñanza bíblica y con el ejemplo en todo. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza, siendo tú mismo un ejemplo de moderación, de dominio propio, de una vida de buenas obras. Así que en primer lugar, le dice que sean prudentes, varones, jóvenes, no tan jóvenes, que sean prudentes. Misma característica que pide de los ancianos y las ancianas. Y significa básicamente actuar con sensatez, mostrar dominio propio en su vida normal, que sean moderados y obedientes a la razón. Y es contrario a la insensatez y a la necedad. Proverbios 14:33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La prudencia, pues, o la sensatez, es una protección en contra de los excesos que caracterizan a los más jóvenes. De ahí que el Espíritu Santo les haga un llamado a desarrollar esta virtud, lo cual solo es posible andando en el Espíritu. Es decir, practicando las disciplinas espirituales del estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, etc. No deben dejarse llevar por lo que el mundo dicta,
por la filosofía humanista de la satisfacción propia y el logro personal. Y es exactamente lo mismo que Pablo pide de los pastores o ancianos en su primera carta a Timoteo en 3.2 y también en su carta a Tito en el capítulo 1, versículo 8. Es decir, es imperativo que el líder espiritual, y cuando hablo de líder espiritual no hablo únicamente de los pastores, sino de todo aquel que ejerce un liderazgo espiritual. Si tú eres jefe de familia, estás ejerciendo un rol de liderazgo espiritual y esto es para ti. O lo va a ser en algún momento si eres más joven y aún no te casas o aún no tienes familia. Entonces, el líder espiritual es necesario que se presente como ejemplo de toda virtud cristiana. ¿Por qué? Porque si no lo hace, su enseñanza no tendrá ningún sustento. El ejemplo tiene que ser tanto en la teoría como en la práctica. Es como el clásico ejemplo del papá que le dice a su hijo: hey, tú no fumes. Y él se la pasa fumando. Y el hijo lo ve y dice: pero esto es una contradicción. Me dice que no fume porque es malo para la salud y sin embargo él lo hace. Esa es una contradicción y aquí lo que pide es que se presente en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, dice, mostrando integridad, seriedad. Sé tú mismo, le dice Pablo a Tito. Sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Que no haya contradicción. Y si Pablo le está pidiendo que sea ejemplo, esto quiere decir que los demás deben seguir ese ejemplo. Por lo tanto, los siguientes aspectos van también para todos los varones. Dice que deben andar en buenas obras. No solamente ser prudentes, sino que deben andar en buenas obras. Insisto, no puede haber una desconexión entre lo que se enseña o que se cree y lo que se modela, lo que se hace. Es importante y es necesario que en todo sentido modele las buenas obras. Y la palabra que se traduce ejemplo hace alusión a un sello, una marca que prácticamente es indeleble, que no se borra. Es como una marca dejada por un utensilio o como las que se hacen al ganado con un fierro caliente, ya sea una prensa haciendo una marca en un metal o un sello en el ganado mediante un fierro caliente. De manera que Tito debía dejar una buena impresión en la vida de los varones. Y siendo él mismo parte de ese grupo de jóvenes, estaba Pablo ya en la categoría de anciano, adulto mayor, pero Tito estaba todavía dentro de ese grupo. Entonces él era parte de ese grupo y es interesante notar que Pablo no lo excluye de su responsabilidad. No solamente no lo excluye, sino que delega en él esa responsabilidad de ser ejemplo. Y yo te pregunto, varón, independientemente de tu edad, ¿estás siendo ejemplo para otros? Insisto, no importa la edad, porque puedes ser siempre ejemplo para otros que vienen detrás de ti. Y buenas obras, sé ejemplo de buenas obras. Buenas obras se refiere a aquello que procede de un corazón sincero y que desea glorificar a Dios. Y no a las obras superficiales que
solamente lo hacen para aparentar, para dar una apariencia de piedad. Jesús se refirió a los fariseos como hipócritas. ¿Por qué? Porque exigían cumplimiento de cosas que ellos mismos no hacían. En Mateo 23, versículos 2 y 3, le dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, lo que decían que se debía hacer no estaba mal, estaba bien. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De ahí que los llamara hipócritas. El pastor MacArthur dice: la congruencia entre vida y enseñanza es quizás el aspecto más importante del liderazgo espiritual efectivo. Tiene que haber una congruencia entre la vida y la enseñanza, entre lo que enseño, entre lo que digo creer y lo que vivo. De otra manera, no es creíble lo que digo creer, lo que profeso. En su vida diaria, Tito, y por consiguiente todo varón, y podemos hacer esto extensivo a todo cristiano, debe reflejar la integridad y la seriedad de su enseñanza. Tanto su enseñanza como su conducta debe estar caracterizada por la pureza del contenido y la seriedad con la cual lo hace. Mostrando, dice, integridad. Número 3, integridad o pureza del contenido. Integridad quiere decir que es entero, sin mezcla, sin contaminación. Y así como la sana doctrina no está contaminada, sino que es la leche espiritual no adulterada, así también su manera de conducirse debe ser íntegra, sin doble intención, que no procure otra cosa más que la gloria de Dios, que no procure, como los falsos maestros descritos en el capítulo 1, las ganancias deshonestas. Hay muchos que quieren ser predicadores o maestros por motivaciones incorrectas, tanto materiales como pudiera ser la fama, el reconocimiento y otras cosas. Su motivación para hacer lo que hace, su motivación para enseñar debe ser solo la gloria de Dios. Y el varón cristiano debe ser un reflejo de la integridad de la doctrina bíblica. David en el Salmo 19, versículo 13, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La integridad viene por la palabra de Dios, por la exposición a la palabra de Dios y el deseo de cumplir con la palabra de Dios. Pero también le pide que sea serio, que muestre integridad y que muestre seriedad en su enseñanza y en su vida personal. Y esto habla de su persona y también del método de enseñanza. Debe ser respetable, digno de aprecio, formal. Es decir, su vida debe ser un reflejo de la seriedad de la doctrina bíblica. Si es un payaso, por decirlo así, está vituperando la doctrina de Dios. No la está representando fielmente. El hombre de Dios se conduce con toda propiedad, apegándose a los preceptos de Dios. Se trata entonces de hombres que son reconocidos y apreciados por la seriedad en su trato, el cumplimiento de sus promesas y también su rechazo a todo aquello que es inmoral y que es injusto. La Reina Valera lo traduce honestos en los requisitos para los diáconos en la primera carta a Timoteo. Es un hombre cuya palabra es respaldada con hechos
y por lo tanto es respetado. Pero uno que es inconstante pierde la confianza de los demás y hasta puede perder la vida, como Ananías, quien mintiendo sobre la propiedad que vendió, cayó muerto de manera fulminante. En suma, pues, su palabra y su conducta debe ser sana e irreprochable. Es decir, no sujeta a un rechazo justo. Versículo 8 dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Pablo le dice que lo que enseñes, sea de manera formal o no, pero que va de acuerdo a la sana doctrina, debes hacerlo de tal manera que no haya reproche alguno sobre nosotros. La manera de evitar los ataques infundados de los oponentes es presentando un testimonio congruente entre lo que se enseña y se vive. Mediante su enseñanza y su conducta debe hacer callar toda calumnia de los adversarios. Y adversario se refiere a todo aquel que está en oposición a la doctrina bíblica, a la enseñanza clara de las Escrituras. Y particularmente en este contexto se refiere a los falsos maestros que describe en el capítulo 1, versículos 10 al 16. En el 10 y el 11, en Tito 1, 10 y 11, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Y cómo se les tapa la boca? ¿Cómo se les tapa la boca? Enseñando y modelando la verdad. Podemos enseñar la verdad, es una manera de tapar la boca de los engañadores, pero no es suficiente. Eso tiene que ir respaldado también por la conducta, por una vida piadosa. Se puede silenciar a los críticos. Que no digan, ay, mira ese que habla tanto de Dios y de santidad y todo eso, y obediencia, y mira nomás cómo vive. No, se trata de silenciar a los oponentes por medio de una vida piadosa. Los creyentes profesantes que son incoherentes e inconstantes producen más daño al Evangelio que el ateo o el crítico mordaz. Eso hace más daño al Evangelio. Y es una realidad que los cristianos estamos en una especie de escaparate. La gente en el mundo nos está viendo con lupa. Pero ellos mismos no tienen el menor deseo de apegarse a la voluntad de Dios, pero esperan que nosotros sí lo hagamos. Y aguardan el momento en que nos equivoquemos para tener algo de qué acusarnos. Y por consecuencia, acusar a Dios y blasfemar su palabra. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo? Haciendo bien. No nomás diciendo, haciendo bien. Nuevamente el pastor MacArthur dice, la efectividad verdadera del evangelismo no proviene de métodos, estrategias o técnicas de mercadeo, de fabricación humana que se adapten a la cultura dominante, sino de la virtud, pureza moral y piedad genuinas de creyentes cuyas vidas dan pruebas fehacientes de la verdad de la palabra de Dios y el poder de Cristo para redimir a seres humanos del pecado. Eso es lo que silencia a los críticos y hace creíble
el Evangelio. No por eso se van a convertir necesariamente, pero al menos silencia a los críticos y le da validez al testimonio. Así que los jóvenes son llamados a responder en estos aspectos, a vivir una vida que refleje lo que profesan, lo que dicen creer, a dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Y el último grupo al que Tito debe exhortar es a los siervos. Y aquí ya no se basa en la edad, como vimos en los otros casos, sino en la posición. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y aquí los siervos se refiere a los sirvientes, que en ese entonces eran más bien esclavos, pero pertenecían al entorno familiar y en muchos de los casos desempeñaban funciones de gran responsabilidad y aún de autoridad en la administración de las casas de sus amos. Se refiere, por supuesto, a siervos creyentes, a quienes se debía exhortar para que mantuvieran una conducta digna del cristiano, independientemente de que sus amos fueran creyentes o no. Pablo no trata, al igual que tampoco lo hace en otras de sus cartas, el asunto de la esclavitud, ni siquiera de la igualdad que en Cristo tienen todas las personas, independientemente de su origen étnico, de su género o posición social, sino que se enfoca en el testimonio de los siervos cristianos. Como creyentes, su conducta debía ser un ejemplo no solo hacia sus patrones, sino para con todos los demás siervos. Es decir, debían ser ejemplares, los mejores empleados de todos, sumisos, dispuestos, respetuosos, honestos y fieles. Hoy prácticamente no existe la esclavitud, pero el principio es el mismo. Es el mismo para todos los empleados cristianos. Y dado que todos, de una manera o de otra, servimos a alguien superior, estamos incluidos en esta exhortación. Veamos entonces 5 virtudes que deben distinguir a los siervos. En primer lugar dice que se sujeten a sus amos. La primera virtud es la sujeción, que significa, como ya vimos en el caso de las mujeres, subordinarse. Es ponerse bajo autoridad. Y es un mandato al sometimiento voluntario que implica obediencia. Los siervos debían mantenerse bajo la autoridad de su amo y obedecerlo. Para los esclavos de aquella época era aún más difícil que hoy, pues en realidad no tenían la opción de cambiar de trabajo a su antojo. Eran esclavos, habían sido comprados por sus dueños, por sus amos. Entonces debían mantenerse sujetos a sus amos. Y ciertamente muchos de ellos no eran muy buenos, sobre todo aquellos que no eran creyentes. Hoy es un tanto diferente porque existe la posibilidad de renunciar si las condiciones de trabajo se vuelven intolerables, ya sea porque se le exige hacer algo en contra de la voluntad de Dios o por alguna presión que ya se vuelve insoportable. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no debe ser esta la primera alternativa.
Porque en primer lugar, debes considerar que tal vez Dios está tratando contigo a través de ese patrón, de ese jefe, de ese supervisor, de esa empresa. Quiere desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. Entonces la primera reacción no es, ya no soporto a mi jefe, entonces me voy a buscar algo más tranquilo. No tiene por qué ser así. Claro que si te exige participar en cosas ilegales o que van claramente en contra de la voluntad de Dios, pues entonces tienes todo el derecho de renunciar y buscar un mejor trabajo. Muchos cristianos tienen problemas para aceptar la autoridad. Por diferentes razones, tal vez porque crecieron con personas autoritarias y déspotas. Pero deben entender que en Cristo son nuevas criaturas. Su manera de pensar y actuar no se rige ya por sus experiencias pasadas, sino por la libertad que tienen en Cristo. Pablo dice que quien se opone a la autoridad, en realidad se opone a Dios. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, donde habla del sometimiento de los cristianos a las autoridades superiores. Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que, además de estar sujetos a sus amos, los siervos cristianos deben hacerlo con buena actitud. En segundo lugar, habla de que los agraden en todo. Que los agraden en todo. Y eso habla de la disposición. La primera es sujeción, la segunda es disposición. Dice que sean agradables en todo. Que complazcan a sus amos en todo. Y agradar se traduce de una palabra de las cartas paulinas que implica agradar a Dios. Está relacionado con agradar a Dios. De manera que podríamos decir que los siervos deben agradar a sus amos en todo, así como agradan al Señor. De hecho, en Colosenses 3:22, Pablo da una instrucción directa, dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El temor de Dios va por delante en la obediencia y por lo tanto hay el deseo de agradar. Esto habla de la actitud correcta del servicio, de tal manera que demos testimonio de nuestro temor reverente a Dios, de tal forma que la palabra de Dios no sea deshonrada. En 1 Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. De manera contraria, para que se crea que realmente Dios y su palabra tienen poder para transformar. En tercer lugar, dice que no sean respondones. Y esto habla del respeto que merecen los superiores. Que no contradigan, resistan o se opongan. Es obviamente lo opuesto a ser sumisos y agradables, pues implica una actitud retadora y contenciosa. Pablo usa esta palabra refiriéndose a los que contradecían la sana doctrina, ahí en el versículo 9 del capítulo 1. Y debo aclarar que no se trata de no expresar lo que uno piensa, siempre y cuando se haga de manera respetuosa
y con una actitud sumisa. Lo que está prohibiendo es oponerse a la autoridad, rebelándose en su contra. Debemos entender que una vez que los jefes toman una decisión, al siervo cristiano le corresponde aceptar esa decisión o buscar otra opción de trabajo si lo que le pide es violatorio de la ley o los mandamientos de Dios. Y alguien podría decir, pero mi jefe no merece ser respetado, pues tiene un carácter muy difícil. A lo que Pedro responde en el capítulo 2, versículo 18 de su primera carta, 1 Pedro 2, 18, criados, dice, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, de tal manera que no nos deja opción, ¿no? No solamente a los buenos y de un corazón noble, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque Él está tratando primeramente con el cristiano. Quiere desarrollar el carácter de Cristo, humildad, sumisión, antes que cualquier otra cosa. En cuarto lugar, otra manera en la que el cristiano da buen testimonio es mediante su honestidad. Dice, no defraudando. Y defraudar significa sustraer. En otras palabras, pues robar. Sabemos, ¿verdad?, que el robo es pecado, sea poco o sea mucho lo que se robe. Y una de las tentaciones tal vez más grandes de los esclavos en ese entonces era el robo pequeño pero sistemático. Sustraer pequeñas cantidades de materiales o valores de tal manera que no se notara. Pero el testimonio de los siervos cristianos se ve manchado cuando defraudan a sus patrones, los vea o no los vea. Y que los defrauda en cualquier aspecto, dinero, comida, materiales, aún el tiempo, que es una de las cosas que muchas veces no tomamos en cuenta. Ciertamente los cristianos podemos tener muy claro que no debemos robar. Sin embargo, hay maneras sutiles de robarle al patrón, especialmente en cuanto al tiempo de trabajo y el cumplimiento de las tareas, o la alteración de información, de reportes, etc. No defraudando, mostrándose honestos en todo. En realidad, los cristianos deberíamos ser los empleados más confiables de todos. No solamente por nuestra honestidad, actitud de sumisión y disposición para hacer lo que nos corresponde y el respeto hacia los jefes, sino también por nuestra fidelidad. En quinto lugar, dice, sino mostrándose fieles en todos. Que no hagan todo esto, que no defrauden, que no sean respondones, sino que se muestren fieles en todo. El siervo cristiano debe ser el más fiel de todos. ¿Por qué? Porque sabe que a quien realmente está sirviendo y está representando es al Señor. Debe mostrarse fiel en todo lo relacionado con el trabajo para el cual se le ha contratado. Y esto incluye guardar los intereses del patrón, ser puntual, estar dispuesto a ir más allá de las responsabilidades contratadas, de tal forma que su jefe pueda confiar plenamente en él, ya que conoce el temor de Dios que hay en su vida. La Biblia nos presenta el ejemplo de José, conocido como el soñador, quien habiendo sido vendido como esclavo, llegó a casa de Potifar, alto funcionario del faraón, y él lo puso como mayordomo de toda su casa. Y aún ante los avances de la esposa de Potifar, José la respetó. Respetó a Potifar
pero sobre todo temía a Dios y respetó a Dios. Eso le costó ir a la cárcel por la falsa acusación de la esposa de Potifar. Pero aún ahí en la cárcel, José siempre demostró ser un hombre temeroso de Dios, confiable. Él no mostraba resentimiento, él no vivía amargado porque le había ido a dar a la cárcel injustamente. Él servía donde quiera que estaba, él servía. Y ahí en la cárcel, él era un servidor fiel. Dice la Biblia que la mano del Señor estaba sobre él. Él mostró ser un hombre temeroso de Dios, por lo tanto confiable, servicial, honesto, al grado que eventualmente el faraón lo puso como gobernador de todo Egipto. Era el hombre de todas sus confianzas. Así también aquel que comprende que todo servicio, a fin de cuentas, es un servicio a Dios, lo hará con tal dedicación que la fe que profesa cobrará un atractivo especial. Por eso dice al final del versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen es la traducción de cosmeo, de donde se deriva cosmético. Y que básicamente, sabemos lo que es un cosmético, ¿no? Pero en su significado original es ordenar algo para que luzca mejor. Darle orden para que luzca mejor. Y se usaba con frecuencia en aquel entonces para describir la disposición de las joyas de una manera que hiciese resaltar toda su hermosura. Hoy en día, los cosméticos se usan precisamente para resaltar la belleza. Así también, la conducta adorna la doctrina o la mancha. Mediante el buen testimonio, un siervo tiene el poder de resaltar la doctrina de tal forma que luzca agradable a los ojos de los demás. Y este es un principio que aplica a todos los cristianos, de cualquier edad y en cualquier función. Es decir, si actuamos de acuerdo con lo que decimos creer, entonces será creíble lo que afirmamos. Pero si no actuamos de acuerdo con la enseñanza bíblica, le damos una mala presentación al Evangelio. Y habla de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Una buena conducta que corresponde a la enseñanza bíblica adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que proclamamos los cristianos. Y por lo tanto nuestra conducta debe embellecer eso que decimos creer. Hace creíble la doctrina. Si decimos que Dios es poderoso para salvar y transformar, entonces eso debe verse reflejado en nuestra manera de vivir. Dice Pablo que somos cartas de presentación del Evangelio. Así es que más que lo que podamos decir, es lo que presentamos con nuestra vida diaria. En 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Segunda de Corintios 3, versículos 2 y 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No se trata entonces de modelar una vida perfecta. No es esa la esencia del Evangelio. Es presentar el Evangelio. Y eso implica muchas veces tener la humildad de reconocer cuando nos equivocamos. Tener la disposición para recibir la gracia de Dios y ser ayudados a caminar en pos de la santidad. Es vivir bajo el poder libertador de Cristo. Es manifestar una vida transformada que se conforme cada día más a la voluntad de Dios. Todo cristiano, todos los cristianos estamos en ese proceso de santificación, mediante el cual Dios nos va conformando a la imagen de Cristo por el poder de su gracia, pero que demanda de cada uno, o que cada uno de nosotros actuemos en función de lo que ya somos en Cristo. Y esto es lo que Pablo argumenta en los versículos 11 al 14, que ya estudiamos hace unas semanas. Pues es el fundamento para poder aspirar a una vida que dé testimonio del poder del Evangelio. Tito 2, 11 al 14, lo leo, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es por el sacrificio de Jesucristo que Dios nos ha perdonado de toda nuestra maldad y nos ha purificado para convertirnos en un pueblo que le pertenece y que desea agradarle en todo. Es por abrazar las buenas noticias del perdón gratuito en Cristo que somos libres del poder del pecado para ya no vivir en los deseos de la carne, sino para vivir conforme a su voluntad, dando testimonio de su poder salvador y transformador. Y piensa en esto: si por más que te esfuerzas, no se ve un fruto espiritual en tu vida, conforme a las virtudes que hemos visto en este capítulo, o simplemente no hay el deseo de apegarte a esas virtudes, entonces considera que en realidad sigues viviendo en tus pecados, o mejor dicho, sigues muerto en tus pecados, espiritualmente muerto, sin Dios y sin salvación. En ese caso, arrepiéntete de tu vida independiente de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree que solo en Cristo tus pecados pueden ser perdonados y así recibir la salvación de tu alma. Hoy es el día de salvación. No más tarde, no mañana, pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuándo vas a morir? Nadie lo sabe. Tú mismo no lo sabes. No importa la edad que tengas. No importa qué tan cerca crees que estás de la muerte o qué tan lejos estás. Y eso tú no lo puedes determinar, solamente Dios en su soberanía. Así es que la oportunidad de salvación es hoy. Cree en el Señor Jesucristo, en que Él fue a la cruz sin tener pecado para dar su vida, derramar su sangre para el perdón de tus pecados. Si tú te consideras pecador y te arrepientes y crees en la obra de Cristo y que resucitó al tercer día y vive hoy para asegurar la vida eterna, entonces serás salvo. Pero si tú ya eres cristiano, es bueno que te preguntes
¿Cómo es tu testimonio? ¿Tu vida atrae a otros hacia Dios, tu Salvador? ¿Adornas la doctrina de Cristo? ¿Se refleja en tu vida el poder de la palabra de Dios? ¿O das pie a que sea blasfemada, ridiculizada? ¿Callas con tu conducta a los opositores de la verdad? ¿O les das más armas para vituperar la sana doctrina? Primera de Juan capítulo 1. Creo que este es un pasaje con el que podemos terminar. A partir del versículo 5, Primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesemos nuestros pecados a Dios. Confesemos nuestros pecados para recibir su perdón y limpieza, de tal manera que avancemos por su gracia en nuestra santificación, dando testimonio del poder salvador y transformador del Evangelio. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Es en esa paciencia que tú nos hablas, exhortándonos para volvernos a ti, para reconocer las maneras en las que te hemos fallado y que tantas veces, Señor, hemos puesto en entredicho tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad. Perdónanos cuando no hemos hecho callar a tus adversarios por una conducta incorrecta. Perdónanos cuando no adornamos tu enseñanza por medio de nuestro comportamiento. Límpianos, Señor, y ayúdanos por el poder de tu gracia a caminar en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, desechando toda iniquidad y caminando, Señor, en pos de ti, de tu verdad. Gracias, gracias, bendito Dios, porque sabemos que en Cristo tenemos no solamente la palabra, sino el poder por medio de tu Espíritu para caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y que tu gracia se vea manifestada en nuestra vida para testimonio de tu poder, de tu evangelio precioso de salvación y transformación. Bendito seas hoy por los siglos. Amén. Amén. Bien, que Dios los bendiga. Mediten en esta y las otras enseñanzas que hemos estado compartiendo de este pasaje y
Nos vemos Dios mediante la próxima semana.